¿Cómo están y bienvenidos una vez más? Vamos a dar inicio a una nueva unidad, esta vez denominada el alcance del derecho a la libertad religiosa y de cultos. Este tema está relacionado a lo que nos dice claramente la Constitución Política del Estado, ya que la Constitución goza de la supremacía constitucional amparada por los artículos 140, 196, hablando con respecto a la supremacía, también refrendada y corroborada por una sentencia constitucional, la 031 de 2006. Entonces, al hacer referencia a este artículo acerca de la supremacía de la Constitución, podemos mencionar que la Constitución Política del Estado goza del principio constitucional, que significa que el orden jurídico y político del Estado está estructurado sobre la base del imperio de la Constitución política. Entonces, lo que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados, dentro del ordenamiento jurídico, a que se cumpla este aspecto. Entonces, la Constitución política del Estado ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente, en la base, el fundamento de cualquier otra norma jurídica, por lo que toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a esta Constitución. Inclusive la propia Constitución Política del Estado nos prevé mecanismos de control, mecanismos para que podamos hacer respetar esta supremacía. Y hablamos acerca del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto menciona el artículo 196 de la Constitución Política del Estado en su parágrafo primero, que el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de la constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Entonces, al hablar de que la Constitución es la madre, es la base de toda norma o de otro ordenamiento jurídico, ella misma, a través del Tribunal Constitucional, nos ampara y garantiza el ejercicio, el control acerca de estos derechos mencionados. Pero en Bolivia tenemos que comprender el modelo de Estado que tenemos. Entonces, a través del artículo 4 de la Constitución Política del Estado, Bolivia es declarada un Estado laico. Y dice el artículo 4, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. A la vez dice el Estado es independiente de la religión, por lo tanto, estamos indicando que nuestra Constitución está adoptando una posición sana al constituirse un Estado laico, un Estado independiente de cualquier religión, que tiene a la vez o goza en sí del derecho a la libertad de culto. Este derecho está íntimamente ligado a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento, y ha sido reconocido y también declarado con libertad de espiritualidad, de religión, libertad que se puede manifestar de forma pública o de forma privada. Es decir, que nosotros tenemos esa libertad de expresar lo que pensamos, la libertad de expresar nuestra fe o nuestra creencia, no solamente dentro de nuestras cuatro paredes o dentro de las iglesias, sino que también fuera de nuestras iglesias o en cualquier lugar público. Por lo tanto, al señalar que nosotros somos declarados de forma independiente a la religión, que somos un Estado laico, el artículo 4 nos habla y hace referencia a esos derechos civiles mencionados en el artículo 21, que nos habla acerca de la libertad de conciencia, es decir, la libertad de pensamiento. Y esto está reconocido, declarado y garantizado no solamente por la Constitución boliviana, sino también por tratados internacionales, convenios, normas internacionales, pactos, acuerdos, protocolos. Entonces, esto nos hace entender que es un derecho universal. Pero no solamente mencionamos los nombres, sino que dentro de la Declaración, por ejemplo, Americana de Derechos del Hombre, en su artículo 3 y 22 habla sobre esto. El artículo 2, el artículo 18 y 26 también nos aclara acerca de la libertad de culto, la libertad de religión o de pensamiento,
en la Declaración Universal de Derechos Humanos. También el Pacto de San José de Costa Rica nos habla acerca de la libertad que tenemos para manifestar nuestra libertad de religión. Pero, ¿qué implica tal vez estos artículos o estos tratados que estoy mencionando? Que nosotros como miembros, parte y suscritos también dentro de esos acuerdos, hemos ratificado y hemos aceptado eh, también cumplir estos tratados. Nosotros somos parte de esos órganos internacionales, lo que también nos representa como un bloque constitucional, que quiere decir que nosotros debemos respetar esta libertad de culto y que también está amparada por organismos internacionales. En la anterior clase habíamos visto, en la anterior unidad hemos visto acerca de los tratados y qué importancia tenía tal vez hablar acerca de estos. Entonces, cuando hacemos referencia a estos derechos civiles y políticos que el artículo 21 de la Constitución Política nos señala, dice que todos los bolivianos tenemos los siguientes derechos. Primeramente, haciendo referencia que como Estado independiente de religión, nosotros tenemos la autoidentificación cultural, que tenemos derecho a la privacidad, a la intimidad, a la honra, al honor, a la imagen propia, a la dignidad, a la libertad de pensamiento, una vez más menciona, espiritualidad, religión y culto, expresados no solamente de forma individual, sino también colectiva, es decir, como personas jurídicas, en este caso como iglesia, tanto en público como en privado, pero siempre con fines lícitos, haciendo hincapié en eso. La libertad también tenemos derecho, mejor dicho, a la libertad de reunión y asociación, lo que nosotros hacemos en este tiempo. Pero reiteramos, no es simplemente una actividad privada, no es dentro de cuatro paredes, sino que es de forma pública, de forma abierta. Y expresar y difundir libremente nuestros pensamientos y nuestras opiniones. Por lo tanto, el artículo 21, amparado por otros órganos internacionales, nos está mostrando que nosotros tenemos la libertad de poder expresar y difundir libremente nuestros pensamientos, nuestras opiniones o nuestras creencias. Es decir, que la iglesia puede hablar, puede manifestar, exteriorizar esas opiniones o esa creencia que tiene de forma libre en público o en privado. Pero también analizando estos derechos civiles, estos derechos políticos, el artículo 86 nos habla acerca de que en Bolivia, en los centros educativos, dice, se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos. Y se fomentará el respeto a la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas sin imposición dogmática. Y esto a la vez nos dice que en los centros no se discriminará en la aceptación y permanencia de las alumnas y alumnos por su opción religiosa. Es decir, que todas las personas tienen la libertad de escoger o elegir a qué religión ellos se adaptan. Nadie puede obligar a una persona a pasar una cierta materia relacionada hacia religión sin que ella no esté de acuerdo o que ella no esté, tal vez, no acepte esa forma de religión. Entonces, en el artículo 87 de la misma forma nos dice, se respeta el derecho de administración en las entidades religiosas, sin perjuicio de lo establecido. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien una unidad educativa es tal vez católica o tal vez evangélica, entonces cada uno tiene su forma de administración. Simplemente se respeta esa administración. Yo tampoco puedo ir a una unidad y decirle, ¿sabe qué? Al amparo del artículo 4, como Estado independiente de religión, usted debe cambiar su administración. No puedo hacer eso. Simplemente esta unidad tiene el derecho también de que se respete esa administración que él tiene o la forma de administración que maneja en base tal vez a sus creencias religiosas. Esta solamente debe enmarcarse o debe disponer su administración a la forma educativa, es decir, a la forma, a la estructura educativa que tiene el país. Pero no puedo imponer que cambie esa administración. Ahora, hablando acerca de estos derechos,
hemos hecho mención que los artículos relacionados a religión siempre hacen una relación con el aspecto cultural y la sociedad. Entonces, la religión se centra o se concentra en la vida social de las personas, en el nacimiento, en la socialización que tiene con las personas, en el matrimonio, estamos hablando nuevamente de socialización, parentesco y también la muerte. Entonces, la religión está ligada a la vida social, es decir, dentro de una sociedad. Y el ser humano, por naturaleza, es un ser religioso, que siempre va a buscar la deidad, siempre va a buscar en qué apoyarse o en qué creer. Pero en algunas sociedades tradicionales, la religión es el centro de todo. Nuestro caso en el boliviano, por ejemplo, es una de ellas, ya que es sumamente religiosa. Pero cuando hablamos de que la sociedad está inmersamente relacionado a la religión, entonces aquí nace una controversia, es que la heterogeneidad de la constitución política nos dice que debemos cumplir por completo todos, absolutamente todos los bolivianos, acerca de estas normas, acerca de las leyes que nos presenta mediante la constitución política del Estado, es que la misma constitución está encargada de hacer cumplir esa heterogeneidad manifestada en qué, en los aspectos político, social, religioso, económico, entre otros. ¿Y cómo va a hacer cumplir esto? A través de la supremacía, pero no solamente enmarcado lo que dice, sino que debe estar afianzada con una fuerza normativa. En este caso, para hacer cumplir la supremacía de la Constitución, el artículo 196 de la Constitución Política y además de la sentencia constitucional 031 del 2006, hace alusión a este Tribunal Constitucional y este está facultado para hacer cumplir y respetar esos preceptos que se han enmarcado en la Constitución y también amparadas por organismos internacionales. Entonces, la Constitución viene a ser en este tiempo, en la actualidad, eh, únicamente encargada de hacer cumplir estas normas que la Constitución nos ha puesto. Entonces, en este sentido, la jurisprudencia generada por el Tribunal Constitucional Boliviano, ya mencionada anteriormente, ha precisado y ha contemplado este principio de supremacía y que este principio significa que el orden jurídico, que el orden político y el Estado está estructurado sobre la base del imperio de la Constitución. Dentro de cualquier ordenamiento jurídico, todos los gobernantes y gobernados tenemos la obligación de cumplir estos preceptos que nos enmarca la ley. Pero hablando acerca de Bolivia, si es un Estado laico, podemos entender que este legado o esta ley o esta norma que nos muestra que Bolivia es un Estado laico, nos hace comprender que el artículo 4 dice nación independiente de cualquier confesión religiosa. Entonces Bolivia es un Estado laico. Pero el Estado laico es aquello que significa que es algo neutral en materia religiosa, es decir, que no tendría que haber ningún aspecto religioso tal vez dentro de lo que se pueda practicar en un país o en un Estado. Sin embargo, nosotros vemos en la práctica que ningún Estado manifiesta un Estado pleno, así como en sentido laico. Por ejemplo, vemos que aún permanecen ciertas tradiciones. Por ejemplo, el caso de Semana Santa está declarada mediante también decretos reglamentarios, inclusive para que se suspendan labores, se suspendan actividades. En Ecuador existe un ejemplo muy claro que ya Navidad, no es nacimiento de Jesús, y se declara feriado nacional porque se le considera el día de la familia. Entonces ahí se está descartando tal vez esa posibilidad de que esté mezclando su relación como Estado laico. Entonces en Bolivia, si bien está declarada como una nación, un Estado laico, en la práctica no se está cumpliendo eso. Entonces,
cuando hablamos de un Estado laico, el Estado secular, el Estado que se denomina así, es independiente, totalmente independiente de la confesión o la organización religiosa, ya sea en las autoridades políticas o en lo que se relaciona a su estructura. Entonces, un Estado laico es aquel que es neutral en materia de religión, por lo que no ejerce apoyo ni oposición explícita ni implícita a ninguna organización o confesión religiosa. Los estados, mejor dicho, el Estado y sus ciudadanos, un Estado laico trata siempre a todos los ciudadanos por igual, tanto a los creyentes de cualquier religión como a los no creyentes. En tal sentido, se evita la discriminación por cuestiones religiosas, pero tampoco favorece alguna confesión determinada. En caso de haber una religión que reciba un trato especial por parte del gobierno, dicha importancia tendría un significado puramente simbólico que no afectaría en la vida ordinaria de sus ciudadanos ni de sus derechos, especialmente en el trato, en el hecho de no hacer distinciones basadas en la religión de cada individuo. Bolivia y su declaración como Estado laico sí está declarado, es un Estado laico, así lo dice, lo confirma el artículo 4, pero en la práctica no es así, ya que se siguen haciendo ciertas prácticas, ciertas relaciones con ciertas religiones que tiene como parte de la cultura en Bolivia. Lo importante también es tomar en cuenta cómo funciona o cómo debe funcionar un Estado laico para entender mejor acerca de esto y que la religión no esté dentro de un Estado para que se considere realmente Estado laico, sino que muchas veces tenemos que respetar simplemente a todas las religiones para que no entremos en el asunto tal vez de la discriminación. Entonces nosotros somos declarados laicos, pero en la práctica aún tenemos ciertas debilidades. Muchas gracias.